Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Radi, soy ministro de la Iglesia del Nazareno y estamos sirviendo en Moreno. Te damos gracias por dejarnos entrar a tu casa y compartir este tiempo juntos. Hoy, 24 de mayo, estamos por celebrar lo que en 1810, hace 210 años, nuestra patria dijo que iba a ser. Y era tener un gobierno propio que nos permitiera tomar nuestras decisiones, poder elegir hacia dónde íbamos, cómo nos íbamos a mover y a dónde queríamos avanzar. Esta libertad nos iba a permitir salir de tener que depender de otros, tomar nuestras propias decisiones y como sociedad en su conjunto poder buscar algo mejor para nosotros. A veces tomamos buenas decisiones y nuestro país hizo cosas lindas y otras cosas que no nos gustan tanto y que mejor no mencionar en este momento. Pero sí es importante que cuando uno es libre tenga una buena opinión de sí mismo, de lo que debe ser su vida y en la dirección que se quiere mover para que en el futuro, en el avance que hace, pueda tomar decisiones correctas que lo lleven a mejorar. Si tomamos decisiones incorrectas o tenemos opiniones cerradas de nosotros mismos, estas decisiones posiblemente no sean adecuadas y no podamos enfrentar lo que viene, los desafíos que vienen como persona. Entonces, en este día vamos a hablar un poquito de la opinión que nosotros tenemos y de algo que pasó muy importante hace unos años atrás en la Escritura, en el libro de Jueces. Pero antes quería compartirte lo que pasó este fin de semana, esta semana, en nuestra iglesia, y acá Perlas nos va a contar. Quiero contarte que en este tiempo tuvimos una vigilia maravillosa. En realidad comenzamos antes de este aislamiento obligatorio. Se nos ocurrió por cuestiones de seguridad hacer una vigilia virtual y de ahí no hemos parado. Hace 4 meses que la hacemos y te quiero animar porque cuando el pueblo de Dios se une para clamar creyendo, Dios siempre obra maravillas. Gracias, Perla. La verdad que cuando el pueblo de Dios ora a Dios, ese pueblo que clama a Dios, hace mover la mano de Dios aquí en la tierra. Pero el pueblo tiene que clamar a Dios. Hoy vamos a ver una historia en el libro de Jueces del capítulo 6, versículo 1 al 24, que nos cuenta el llamado de un gran libertador. El Señor se llama Gedeón. El libro de Jueces es un libro muy apasionante. Ahí están las historias más conocidas que se cuentan a los niños. La vida de una mujer como Débora, de un fortachón como Sansón, están en ese libro. Y es un libro que habla de mucha injusticia, cosas feas que pasó el pueblo de Israel, que han pasado en nuestro país, sangre, muerte, injusticia, desobediencia, pelea. Y tiene una frase muy común en todo el libro, que dice, y otra vez el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios. Otra vez el pueblo de Dios, los hijos de Israel, volvieron a pecar. Y esa historia se repite y se repite y se repite. Algo muy común en nuestras vidas si es que no vivimos conforme la palabra de Dios. Muchas veces vivimos una vida que nos gusta, estamos disfrutándola y cuando llega un momento tomamos decisiones malas que nos perjudican a nosotros, pecamos ante Dios, pecamos ante la sociedad, pecamos ante nosotros y los resultados nuestros empiezan a ir mal, somos esclavizados por el pecado y después tenemos que tener un perdón, tenemos que tener un libertador que nos ayude a salir de esa situación de esclavitud en la que nosotros mismos nos ponemos. Las consecuencias de vivir en el pecado son terribles. Son de que nos vaya mal en el matrimonio, en la economía, en el trabajo, en distintas circunstancias en las que nosotros vivimos como personas. Y es por ello que la palabra de Dios en el libro de Jueces nos anima
a hacer lo bueno ante los ojos de Dios, a comportarnos como estos libertadores en el momento que tenían una buena relación con Dios. El versículo 1 del capítulo 6 empieza de esta manera. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en manos de Madián por 7 años. Dice que por 7 años este pueblo vivió subyugado a lo que era el pueblo de Madián. Cuando el faraón cayó y Egipto perdió su dominio en lo que era el imperio egipcio y todas sus zonas aledañas, hubo un vacío de poder. Eso pasó cuando Moisés salió con el pueblo de Dios, murió Ramsés y el pueblo de Egipto quedó destruido completamente y ese pueblo ya no era un imperio para dominar otras naciones. Por lo tanto, se produjo un vacío de poder alrededor de Egipto, entre ellos la tierra de Palestina. En este tiempo, el pueblo de Madián se había multiplicado en gran manera. Los madianitas tenían camellos y vivían más o menos en el centro de la península arábica, entre el Sinaí y lo que hoy es Jordania. Y como ahora había un vacío de poder, habían hecho un acuerdo con Moab, otra tribu, y atacaban a esta nueva nación que venía, esta joven nación que venía y quería subyugarla a su voluntad. Es por eso que por 7 años la Biblia nos relata que este pueblo de Madián venía en manada y comía toda la producción agropecuaria, todo el grano, todo el ganado que tenían, venían y devastaban sus cosechas. El pueblo de Israel en ese periodo se escapó a las montañas y vivían en las cuevas. Este es el primer relato que nos relata el capítulo 6 de Jueces. Dice: porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 5. Quiere decir que era una devastación total. De esta manera el pueblo de Israel vivía subyugado por el pueblo de Madián. Y el secreto era que el pueblo de Dios había dejado de servir a su Dios, a Jehová. Y quiero pedirles que me acompañen en la palabra de Dios en el versículo 6, que dice así: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligían, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué nos dice esta palabra? Yo puedo sacar 2 formas de pensar. En primer lugar, hace un envío de una persona que te manda a recordar lo que tú le debes a Dios. El pueblo de Israel había sido cautivo por años en Egipto. Y les dijo, este hombre, este profeta que vino, les relató cómo fueron liberados. Ellos, por medio de las 10 plagas y por medio de un varón también de Dios, Moisés, habían podido ser liberados de esa esclavitud que tenían. Y se acuerdan un poquito de la noche que les tocó salir.
Habían preparado pan y no había habido tiempo para que leude. Y también habían hecho un cordero asado y la sangre del cordero le había permitido pintar los dinteles para que la muerte no entrara y matara a los primogénitos de la casa que habitaban. Esa es la historia que está relatando este varón. Y ellos agarraron y salieron de Egipto y cruzaron el mar Rojo y Dios hizo un gran milagro abriendo ese mar y ellos pasaron y fueron liberados. Y es ahí donde el emperador de Egipto, el faraón, cae y es obviamente eliminado el imperio que había. En esa situación, Dios les dijo, muy bien, ahora vayan al lugar que los tengo preparado y yo voy a ser sus Dios. No se rindan, no dejen que nada les haga salir de la voluntad mía. Y ellos fueron desobedientes. Ellos se portaron mal ante la palabra de Dios. Se subyugaron a dioses ajenos. Esos dioses que tenían una forma de ver muy diferente a lo que Dios quería para ese pueblo. Tenían una definición completamente triste. La lujuria sexual, el emborrachamiento y un montón de cosas feas como el matar a los niños, a los bebés, era lo que hacían estos hombres que vivían en esa zona. Cuando llega el pueblo de Dios, el problema que podían tener el Hijo de Dios era tener que mezclarse con esta gente y mezclar sus creencias. Es por eso que muchas veces vemos cristianos que vienen con su pasado y pelean entre lo que Dios quiere y lo que su vida anterior quería y no hay coincidencia. Es ahí donde hay un problema, no pueden llevarse bien, porque la voluntad de Dios es santa, es pura, es benévola, es de respeto mutuo, mientras que la del mundo no lo es. Y muchas veces queremos vivir de una manera con los beneficios de ser hijos de Dios, pero sin la responsabilidad de ser estos hijos de Dios, sin la responsabilidad de vivir bajo nuestro propio Señor, sin la responsabilidad de respetar esa ley de Dios. Y el pueblo de Israel no había respetado definitivamente la palabra de Dios. De hecho, había olvidado quién era su Dios. La segunda forma de pensar que puedo sacar o concepto que puedo sacar de este párrafo es que Dios quiere que nosotros como iglesia seamos esos varones, esas mujeres que llevamos la palabra de Dios y hacemos reflexionar a las personas que nos rodean. Obviamente hay que exponer la verdad bíblica, obviamente hay que exponer lo que Dios quiere, la voluntad de Él, pero es nuestra responsabilidad como iglesia decirle al mundo, hey, nos estamos equivocando. El robar no está bien, el matar no está bien, el hacer cosas que Dios no quiere no nos van a llevar a un buen destino. Por eso es tan importante la voz que vos como iglesia podés compartir al mundo. Es una situación única que tenés. Hay gente que tú puedes llegar que no va a llegar otro evangelista, otra persona. Es que Dios te ha dado esa responsabilidad. Dios tiene un plan para cada vida. Hay una palabra escrita. Es nuestra responsabilidad compartirla. Y es lo que estaba pasando en este momento. Alguien con la mente clara de lo que Dios quería estaba viniendo a esa sociedad a explorar si había gente que quería escuchar. Y yo no dudo que esto pasó por la mente de Gedeón y le hizo pensar, hey, ¿nos hemos equivocado? ¿Cómo puedo yo ser parte del cambio? ¿Por qué tengo que vivir sumergido en esta sociedad que no me ayuda, que mi vida realmente la hace triste? Hemos tenido el caso en esta semana de un hermano que fue asaltado, un hermano que estaba yendo a ayudar, un enfermero que estaba yendo a ayudar, que se había encargado de repartir alimentos, que estábamos viendo quién necesitaba por medio de esos del celular,
y un muchacho borracho lo asaltó y lo dejó sin celular por unos días. Ese mismo joven, hoy Dios le ha permitido tener la posibilidad de comunicarse. Pero qué triste es que alguien sea un ladrón para alguien que está ayudando. Es triste ver nuestra sociedad corrompida por el pecado, por las cosas que Dios no quiere. Por eso es necesario que nosotros como iglesia compartamos, expongamos la palabra de Dios, expongamos lo que Dios quiere para que la sociedad tenga un rumbo mejor. Así que este varón de Dios expuso la palabra de Dios y hoy por hoy nosotros podemos exponer la palabra de Dios a nuestra sociedad para traer libertad a los cautivos. Es tremendo ver cómo Dios obra. Realmente quiero seguir con el párrafo bíblico aquí en el versículo 11 y dice de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. ¿Quién era el ángel de Jehová? Bueno, los teólogos piensan que puede ser un mensajero de Dios. En lo personal, y muchos coinciden conmigo, era directamente Jesucristo, que se estaba apareciendo en distintos momentos especiales donde Dios quería hacer un milagro extraordinario. Antes de este nacimiento que iba a tener en el pesebre, aquella noche que hoy celebramos como Navidad, de esa jovencita virgen. Pero este ángel de Jehová, puedes tener tu forma de pensar, lo que sí revela es que Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Quiere tener una relación directa contigo. Y se acercó y fue a buscar a este hombre que estaba trabajando, a este hombre que estaba ahí tratando de lidiar con su realidad, con sus circunstancias, y estaba realmente escondido en un lagar. El lagar era como un piletón que servía para pisar o machucar las uvas y poder sacar el jugo de la vid. Sin embargo, lo que él estaba haciendo era limpiar el trigo. Y el limpiar el trigo no se hacía en un lugar cerrado como este, sino que se tenía que hacer en un lugar abierto. En aquella época no había una canilla donde vos te podías bañar o una máquina de lavar ropa. Era algo muy sucio limpiar el trigo. Y es una zona semidesértica, muy árida, no hay mucha agua. Por lo tanto, eso se tiene que hacer en un lugar abierto, en una gran llanura o arriba de un cerro, pero era a la vista. Y otras personas podían ver que vos estabas haciendo esa limpieza. Y es ahí donde venían los madianitas a robar y a sacar. Por eso estaba escondido este varón que se llamaba Gedeón. Y el mismo Dios mandó a su ángel a encontrarse con él. Y vino ese ángel y le dijo: ¿sabes qué? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es impresionante. Que era esforzado, no hay duda. La estaba peleando desde abajo, como hacemos muchos de nosotros en circunstancias muy, muy adversas a veces. Estaba tratando de buscar alimento para su familia. Estaba tratando de hacer lo mejor que podía con los recursos que tenía. Y estaba en una situación adversa, una situación de esclavitud donde las circunstancias lo abrumaban. Sin embargo, Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo declaro que vos sos valiente, a pesar de que estás escondido. Debés entender que Dios tiene un propósito para ti. Hoy Dios tiene un propósito para ti y es un propósito diferente a lo que la sociedad piensa. Los madianitas veían en Gedeón un hombre escondido en una cueva, porque si lo llegaban a ver, lo iban a ir a robar. El mismo Gedeón se veía en un lagar escondido y limpiando su producto, tratando de buscar algo de alimentación. Sin embargo, Dios veía algo diferente. Dios veía a un varón que iba a ser esforzado, que era esforzado, pero era valiente. Dios conocía algo de Gedeón que podía ser revelador para él, para su familia y su sociedad. De la misma manera,
Hoy Dios puede usar quienes somos para transformar nuestro contexto. Pero necesitamos tener la visión de Dios. Los enemigos nos ven en cuevas. A veces nosotros mismos nos vemos haciendo cosas raras que no corresponden a la realidad que Dios tiene. Pero en este momento yo quiero decirte, quiero animarte a que vos mismo busques la voluntad de Dios para tu vida. Él hoy te anima a tener desafíos que cambien tu contexto. Y eso lo vas a poder de vuelta, volviendo para atrás, clamando a Dios, buscando de Dios a través de su palabra, de lo que Él tiene, y obviamente siendo valiente para enfrentar lo que nos esclaviza. Pero todo esto tenía un poquito de duda. Gedeón, ¿realmente es Dios el que está conmigo? ¿A vos te envió Dios? ¿Cómo es? A ver, contame. ¿Cómo es posible que si Dios es tan grande y tan fabuloso, yo pueda seguir con este problema? Me gustaría compartir un poquito la situación de algunos hermanos que hoy han recibido una bendición de Dios. Perla, ¿nos contás un poquito? En estos tiempos de oración te quiero contar dos testimonios. Uno, que antes de grabar este video me vino la noticia de una hermana que se llama Celina, que fue completamente sanada de cáncer de mama. Y eso fue de gran bendición para nosotros. Y otra, hay un joven padre de familia, 7 en total, que estaba orando por trabajo. Y en este tiempo de crisis, no solo encontró trabajo, sino que lo efectivizaron para darle la gloria a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Ese es nuestro Dios. Y en el versículo 14, después de estas excusas o esta situación que comenta Gedeón, dice, y mirándole Jehová, miren ustedes, acá ya no es el ángel, sino es el mismo Dios que lo mira, le dice, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón le responde y dice, entonces, Señor, ¿cómo es? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Como diciendo, no tengo fuerzas. Exacto. Fíjense cómo responde el Señor. Y Jehová le dijo, ciertamente estaré yo contigo, y derrotarás a los madianistas como un solo hombre. Entonces dice que se equivocó en el versículo 14. En absoluto. El versículo 14 lo que está diciendo es, ve con lo que tenés. No tengo nada. Exactamente. No te envío yo. Vas a ir, vas a pelear y vas a ser victorioso. Pero no porque tenés grandes fuerzas o sos el más rico o el más poderoso, sino porque estás yendo en mi nombre. Estás levantando esa bandera, estás hablando de la palabra de Dios y estás exaltando lo que el Señor quiere que hagas. De esa manera, sí, podés tener victoria en la vida. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Como diciendo, bueno, listo, Dios, si esto es así, yo lo creo. Pero por favor dame una señal de que esto es verdad. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y le respondió, yo estaré hasta que vuelva. Como diciendo, bueno, esto es tan bueno que lo quiero grabar. Déjame que le saco la foto. Vamos a sacar un selfie. Algo que marque que lo que vos me dijiste va a cambiar mi realidad, la de mi familia, la de mi sociedad. Por favor, no te vayas, que lo quiero guardar. Y es ahí donde le dice, déjame que voy a buscar una ofrenda. Y dice, ya el tiempo se nos está yendo, pero dice que Gedeón, miren lo que va a hacer, fue a la memoria de su generación.
lo que sus abuelos le habían contado de cuando fueron liberados de los egipcios. Ahora Gedeón lo estaba haciendo para su vida personal. Preparó un cabrito, lo cocinó, lo asó, sacó el caldo, hizo pan sin levadura y se lo llevó al ángel, como diciendo, mirá, acá te doy lo mejor. Ojo que en aquel tiempo no fue al supermercado a comprar un cabrito y harina hecha, ¿no? Esa misma harina que él había limpiado hace un rato, la machacó, hizo el pan, le puso... tuvo que ir a matar el cabrito, tuvo que cocinarlo, todo ese proceso. Por eso le pidió, esperá que tengo que marcarlo esto. Y le trajo la ofrenda. Miren ustedes cómo reaccionó el ángel. Le dijo, toma la carne, el pan, ponelo sobre una piedra y rociar el caldo. Después vamos a ver una historia muy similar unos libros más adelante en la palabra de Dios. Y dice que el ángel tomó su báculo y lo extendió sobre la carne y cayó fuego y consumió la ofrenda que Gedeón había ofrecido. Inmediatamente desapareció de esto, porque subió ese fuego y ahí salió el ángel. Viendo esto, Gedeón dijo, la verdad que soy muerto porque he visto a Dios. Esto no pasa todos los días. Alguien no desaparece delante tuyo todos los días. Y el Señor le dijo, pasa a ti. No tengas miedo, no tengas temor, no morirás. Ahí estaba el Espíritu Santo trabajando. Y para cerrar este tiempo especial, este encuentro que tuvo con Dios, Gedeón, dice que tomó esa piedra ahí en esa zona y edificó un altar. Y lo llamó Jehová Shalom. Él había tenido un tiempo con Dios. Shalom significa paz, Dios de paz, la paz con Dios. Entonces, ese pecado que había hecho destruir el futuro, el propósito, las cosechas, la forma de vida, el sistema que había tenido Israel por 7 años, en ese encuentro que Gedeón había tenido a través de escuchar la palabra, a través del clamor que había tenido Israel para ser libertado, este hombre de Dios que había venido había revelado la verdad y le había expuesto lo que tenía que hacer Israel. Concluye con la presencia de nuestro Señor y este encuentro de Gedeón encontrándose con Jesucristo o el ángel de Jehová. Y en ese momento hay un tiempo de perdón, un tiempo de redención, un tiempo donde ese pan de vida, ese cordero que quita la mancha del mundo, el pecado del mundo, hoy se hacía real en la vida de Gedeón. ¿Y sabes qué? No era solo para Gedeón, era para su familia y era para toda la sociedad que lo rodeaba. Pero tuvo que tener ese encuentro con Dios. Así que en este tiempo yo te animo a tener una relación personal con el Señor. Encontrate con Él. Él puede ayudar en cualquier circunstancia. Yo no sé cuál es el motivo de esclavitud que haya, pero quiero que sepas que el Señor, con su poder, puede liberarte de ese problema. No sos desechado. No sos de segunda categoría. No hay una edad incorrecta. Vamos a pedir a Perla que ore por nosotros y vamos a celebrar lo que el Señor dice que nosotros somos. Bendiciones. Y para cerrar me gustaría orar con vos. Con vos, sí, porque en el lugar donde estés, si te animás a levantar tu mirada a Dios, Él te escucha. Él está siempre dispuesto a escucharte. Así que quiero orar por tu vida, por tus cosas. No sé en qué momento estás, no sé si estás enfermo, tenés necesidad de trabajo o alguna otra necesidad emocional. Él te hizo, Él sabe lo que vos necesitas. Así que oro por tu vida. Padre, en esta hora, al que está escuchando, con fe, lo bendigo creyendo que vos vas a hacer un milagro en su vida y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y bendecido
por tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.